Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes durante la próxima hora con los temas de más actualidad. Recuerden que cada sábado a las 11 de la mañana nos sintonizan aquí en EN Televisión. Coloquio Cultural también usted puede verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Sábado 11 de la mañana, no deje de sintonizarlo para que se entere de los acontecimientos de más actualidad. Comenzando el programa de hoy, por fin Estados Unidos decide nombrar un encargado de negocios 2 meses después de que se fuera el anterior. Recuerden que tenemos varios años que no tenemos desde hace varios años no tenemos un embajador acreditado en República Dominicana desde Estados Unidos. El último embajador, durante la gestión de Biden, Estados Unidos no ha tenido embajador en el país. El último fue la embajadora, no recuerdo el nombre, que designó Donald Trump, una vecina de Miami, y estuvo aquí en el país alrededor de 3 años. En esta oportunidad está Izias Partner, ahí está con el canciller Álvarez. Izias Partner es un diplomático estadounidense, nació en Florida, no recuerdo ahora la ciudad, pero nació en Florida y ha estado en México y en Jamaica antes de llegar aquí. Recuerden que en los países que no hay embajador, el encargado de negocio hace la función de embajador. Y aquí mucha gente que desconoce lo que es el lenguaje diplomático, que desconoce lo que es la acción diplomática, comenzó a especular sobre las relaciones de Estados Unidos con República Dominicana, en el entendido de que como el gobierno de Biden no había designado embajador, que eso era un mal presagio. No, señores, Estados Unidos no tiene embajador en todos los países del mundo. En países mucho más importantes que nosotros no tiene embajadores. O sea, mucho más importante me refiero a lo que es el intercambio comercial y a lo que son los compromisos políticos. Y países incluso que tienen situaciones de inestabilidad política. República Dominicana tiene la garantía de que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, aunque tenemos una balanza comercial deficitaria frente a ellos, pero es nuestro principal socio comercial. Pero además es nuestro principal aliado político. Entonces, vivimos en un país donde no hay una inestabilidad política, como es el caso de Haití y otras naciones. Entonces, el encargado de negocio en estos países como el nuestro hacen las funciones de embajador. Y fíjense si seguimos siendo importantes para Estados Unidos, no solamente por nuestro punto estratégico en términos geográficos, sino que la delegación diplomática estadounidense tiene aquí 900 personas. O sea, en la embajada y el consulado de Estados Unidos hay un personal de 900 empleados. Esa cantidad te dice lo importante que nosotros somos, lo que seguimos siendo desde el punto de vista comercial y de estrategia política para los estadounidenses. O sea, el hecho de que no haya un embajador no significa absolutamente nada cuando hay un encargado de negocio que hace la función de embajador. De modo que todo el que estaba especulando sobre las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana por la falta de un embajador es porque no conoce lo que es o desconoce cómo funciona el ambiente diplomático. Parra es un hombre conocedor de la región, no sé si habla español, pero ha trabajado mucho en lo que es Latinoamérica y además nacido, criado, formado en Miami. Eso te hace suponer que ha estado siempre ligado con la política y con la cultura latinoamericana. De modo que enhorabuena y ojalá que eso ya le borre a la gente, a mucha gente
el mal augurio significaba que pudiera haber alguna incomprensión en materia diplomática entre República Dominicana y Estados Unidos. Y eso más cuando quizá el problema haitiano haya incidido un poco en caldear los ánimos, porque Estados Unidos siempre está haciendo exigencias que República Dominicana no puede cumplir o no debe cumplir sin atentar contra su soberanía, pero además contra el derecho que tenemos de sacar de nuestro territorio a toda la persona que no esté documentada, para vivir aquí. Así hace Estados Unidos con nuestros inmigrantes. Cuando los detectan ya los reparten para acá. Y eso es lo más lógico y es un derecho que ellos tienen, al igual que el derecho que tenemos nosotros de sacar de aquí a los inmigrantes que no tengan la documentación legal. Eso es como una especie de entrada del programa. Esta semana o los últimos días, o mejor dicho, desde ayer está el temor, la especulación en los medios, y la comidilla ha sido la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña del candidato del PLD, Abel Martínez. Hay varias versiones. Una de ellas es que Abel Martínez en cada provincia creaba un equipo de campaña sin que el jefe de campaña ni siquiera lo conociera. Y hay otra información que puede dar hasta risa, y es que se dice que Francisco Javier organizó un evento al que Abel Martínez debió ir, y que luego de estar todo ya orquestado, Abel le comunicó a Francisco Javier que no podía estar porque tenía un compromiso previo a eso y que se le hacía difícil ese día y esa hora. Y luego se comprobó que al parecer Abel Martínez ese día se estaba haciendo un trasplante de pelo. Eso parece que irritó a Francisco Javier o a alguien de su entorno, o que Francisco Javier pensara que Abel Martínez no estaba tomando en serio lo que es la campaña, lo que es una campaña presidencial. La renuncia de Francisco Javier se produjo el 22, con una carta fechada 22 de mayo. Sin embargo, ayer, 2 días después, trascendió y se especuló en principio de una vez que Danilo asumiría lo que era la jefatura de la campaña. El expresidente Medina se adelantó en aclarar su problema de salud. No le permite ya dirigir ninguna campaña electoral, aunque sí sería miembro del equipo de campaña. Y así se lo hacía saber Francisco Javier en la carta de renuncia, le diciendo: usted tiene un buen partido, un gran partido, un partido que sabe manejar procesos electorales, pero tiene 2 candidatos adversos que han sido presidentes de la República y que conocen de campaña y que ya han sido, para usar una expresión popular, fogueados en lo que es la política de una campaña presidencial. En alusión directa al expresidente Leonel Fernández y al actual presidente Luis Abinader, que aunque no ha dicho, todavía no ha anunciado su intención de reelegirse, la realidad es que eso es un hecho, porque el PRM está enfocado en eso, el PRM como partido está enfocado en eso, en lo que es la reelección del presidente Luis Abinader. Él no lo ha dicho, pero toda la estructura, todo está montado, y además de que aún las encuestas lo favorecen o lo colocan como favorito en caso de que las elecciones se celebraran, digamos, hoy, esta semana. Recuerden que las mediciones hacen las encuestas, todas, miden la simpatía es de un momento determinado. ¿A qué hacemos referencia? Que si una encuesta se tomó las muestras, o sea, son las entrevistas que se le hacen a las personas, del 1 al 5 de mayo,
usted, aunque usted la revele el día 30 de mayo, esa encuesta no te da la realidad del 30 de mayo. Lo que te dice es cuál es la situación al 5 de mayo. O sea, por eso es que mucha gente dice, pero que tal encuesta se equivocó. No, a veces no se equivocan. Porque si las elecciones son en mayo y usted hace una encuesta el 1 de abril y la muestra la toma entre el primero y el 5 de abril, usted está midiendo cuál era la situación entre el 1 y el 5 de abril. Pero es posible que el 20 de mayo, cuando se celebren las elecciones, los resultados sean adversos a las encuestas. Claro, han pasado 6 semanas. En 6 semanas, un público, con un qué sé yo qué electoral, no el sistema, sino con un grupo de electores muy volátil. Aquí la mayoría de gente, fíjense, en las encuestas hay ya 34%, o más del 30% de la gente dice que es independiente. Anteriormente esos números nunca bajaban, subían sobre el 10%. Y cuando ahí entonces entra el peligro de que una gente independiente este mes puede estar un candidato y el mes que viene puede estar por otro, por diversas razones. Por diversas razones, incluya de usted, ponga el cambio de simpatía, ese cambio de camisa, que le dieron un empleo, le dieron un dinero, le hicieron una promesa, la razón que sea. Pero la gente aquí en materia electoral es muy cambiante y por eso las encuestas te miden ese momento, nada más. Aquí en toda parte del mundo. Pero hay países donde la gente vota por conciencia más que otra cosa y mucha gente te dice ahora que simpatiza por un candidato y un mes después sigue manteniendo esa simpatía porque hay lo que se llama el voto razonado. O sea, la gente vota por razonamiento. Aquí no es así. Aquí la gente vota por diversas razones. Una de ellas sí puede ser el voto razonado, que debe ser el voto de la clase media, pero especialmente los pobres, que son los que más votan y son los que más activan en materia electoral, generalmente no tienen un voto razonado, sino un voto a veces por simpatías a ciegas y otras veces por conveniencias económicas o promesas electoreras. Esa es la situación. En el periódico Hoy, que anteriormente publicaba la encuesta Gallup y que ya no la está publicando por Acevedo, hizo un acuerdo con un programa de televisión, de radio, para que ese programa sea que patrocine ese proceso de investigación, que anteriormente lo hacía el Grupo Corripio, pero ahora lo están haciendo ellos. Por eso ustedes ven que el periódico Hoy, en los últimos días, está sacando los resultados de la encuesta de Mark Penn y Stewart. Esa era la Penn & Choice, que cambió de nombre y se quedó Mark Penn o sea, Mark Penn siguió trabajando aquí en el país. Y ellos, en sus últimas encuestas, el periódico Hoy ha sido dándole destacadamente, lo ha ido destacando mucho, aunque hay números que yo no lo entiendo, como ese sí es entendible, que te dice que el presidente Abinader, que tiene 48% en este momento, dice que tiene 48%, pero que si las elecciones fueran esta semana, en cualquier escenario de una segunda vuelta, le ganaría o a Leonel Fernández o le ganaría a Abel Martínez. Hay quienes apuestan todavía a que hay tiempo de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Nosotros aquí, desde nuestro espacio, nosotros creemos que eso no es posible y después de la pausa vamos a explicar por qué razones nosotros creemos que no hay espacio para una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, señor director, y en breve retornamos con ustedes.